A partir de acá es donde se daba el último adiós y se entregaban a un aislamiento provocado por la ley y la misma sociedad. A más o menos 3 horas y media desde la capital se encuentra un pueblo que fue formado a la fuerza, con sus propias leyes y hasta con su propia moneda. Hoy nos encontramos en Agua de Dios, pueblo que tiene una extensión de más de 83.76 kilómetros, el cual desde su inicio no se conformó como municipio, sino que toda esta extensión de terreno hacía parte de los pueblos vecinos o terrenos privados como el de una hacienda, para que dicho terreno fuera utilizado para el aislamiento de los enfermos de lepra. Cuando hablamos de Agua de Dios nos da la imagen de un pueblo próspero, caluroso, con aguas cristalinas. Y sí, todo esto tiene este municipio. Hoy conoceremos y nos meteremos a lo más profundo de este pueblo para conocer una triste historia que para los habitantes de Agua de Dios en su mayoría se pueden sentir orgullosos, pero a la vez no. El general Rafael Reyes, sobre 1890, afirmó que Colombia tenía más de 27.000 leprosos, convirtiéndose en la primer potencia leprosa del mundo. Por detrás de una aparente normalidad del municipio está toda una carga histórica que desde el 10 de agosto de 1870 ha diferenciado a Agua de Dios de otros municipios. La ignorancia médica fue la que llevó a que el país tomara determinaciones administrativas referente al enfermo de lepra, y que en esa época todo el que luciera feo fuera diagnosticado como leproso. Estamos en el Museo Médico de la Lepra del Sanatorio de Agua de Dios, donde están algunas antigüedades y donde se lleva el recuento acerca de lo que fue la enfermedad de lepra en los siglos pasados, y hasta la fecha que también contamos nuevamente con esta empresa que es la que maneja el personal enfermo de lepra, y somos los referentes a nivel nacional y a nivel internacional. Resulta que en 1907 el gobierno de Rafael Reyes, por recomendación de la parte científica, le dijo: señor presidente, para evitar la propagación de la enfermedad de la lepra, lo mejor es encerrar el lazareto. Dice la historia que cogieron la margen izquierda del río Bogotá y llegaron a los chorros, que son aguas medicinales, termales, calientes y frías, que eran para también el uso de curar sus llagas, curar sus dolencias y todo. Entonces llegaron bastante cansados y varios enfermos se agacharon y tomaron agua, y uno de los enfermos exclamó: Agua de Dios. Entonces desde ahí se generó el nombre de Agua de Dios. Lo encerraron en una alambrada de púas, que esta línea era por donde iba el cordón sanitario. En esa época ellos tenían sus cédulas de ciudadanía y fueron destruidas y carnetizados con una cédula interna que era para funcionamiento de ellos acá durante el lazareto, que ellos perdían todos el derecho que tiene cualquier ciudadano. No podían casarse, no podían vender, no podían votar, no podían hacer ninguna actividad porque era netamente esa cédula para acá, para internamente. Es así que el gobierno nacional también creó la moneda interna que se llamaba Coscoja, que era de 5 y 10 centavos. Donde la persona que iba a entrar le cambiaban su dinero nacional por esta clase de moneda para la circulación, lógicamente, local. En el trayecto había varios retenes que estaban custodiados tanto por fuera del cerco como por dentro del mismo. Los que cuidaban el cerco de alambre por fuera eran algunos de ellos, y los que cuidaban el cerco por dentro eran algunos de ellos, con la diferencia de que ellos eran enfermos de lepra. La lepra llega a nuestro país por la campaña conquistadora que venía desde Europa, trayendo con ella esta enfermedad. Debemos remontarnos a tiempos bíblicos, antes y después de Cristo, para hablar de los síntomas y primeras apariciones de esta enfermedad, ya que la misma religión repudiaba y veía con malos ojos a las personas que en su momento tenían los síntomas de esta enfermedad. Acá usted puede ver
niños afectados. Acá el Puente de los Suspiros, el sitio por donde entraban los enfermos. Desde el principio no se llamó Puente de los Suspiros, se llamó Puente de Tocaima. Entonces, ¿por qué asumió el nombre de Puente de los Suspiros? En el mundo habrá 2, 3 países donde hay puentes de los suspiros, uno queda en Europa, otro queda en Perú, en Perú, y el de nosotros. Porque en este punto era donde se despedía el familiar que acompañaba al enfermo, y el enfermo entraba sin poder regresar. Entraba a un sitio totalmente desconocido, que no era una temporadita de 1 mes, 2 meses, 1 año, era por toda la vida. En aquel momento se utilizaba dicho Puente de los Suspiros. Hoy en día se utiliza el Antonio Nariño, para entrar a Agua de Dios o salir de él, ya que, como lo pudimos ver, el Puente de los Suspiros está en remodelación. Como bien lo contaron don Jesús y don Edgar, los leprosos del país llegaban a Tocaima en la vía férrea, en tren, en un vagón especial para ellos, el cual era marcado con una letra amarilla que decía leprosos. Al momento de llegar, eran escoltados por policía hasta el Puente de los Suspiros, el cual ya vimos, donde se despedían de sus familias para aislarse totalmente acá, en el Lazareto, que hoy en día es el municipio de Agua de Dios. Y acá pues también teníamos un inicio de sala de cirugía, donde se hacían cirugías más que todo de ortopedia, de oftalmología. ¿De ortopedia por qué? Porque la gran mayoría de los enfermos eran amputados de sus miembros porque la enfermedad les destruye los huesos. Don Jesús nos ha traído a unas aguas medicinales que, como bien lo contaban, estas aguas al inicio servían como sanación, entre comillas, para estos enfermos que llegaban a Agua de Dios buscando de pronto jugarse sus heridas, sus llagas y demás. Entonces la creencia era que esta agua los iba a curar. Vamos caminando con don Jesús hacia uno de los internados que tenían a los niños y niñas enfermos de lepra. La espesa vegetación no nos deja ver muy bien, pero al fondo, no sé si logran ver, se ve la edificación que, como les contaba, albergaba a los niños o niñas enfermos de lepra. Una de las personas que se dedicó toda su vida a los enfermos de lepra fue el beato Luis Bariara, el cual también, con su enseñanza de profesor, enseñando a tocar instrumentos como la flauta, dio el ejemplo de que al colocarse él en su boca la flauta de los niños a los cuales enseñaba, no iba a haber contagio. El maestro Calvo fue uno, así como el beato Luis Bariara, de los que dejó el estigma que se veía aquí en Agua de Dios hacia las personas enfermas de lepra, haciendo que músicos de la capital vinieran a tocar, amenizando de pronto cuando se salía de la iglesia a las personas que por allí pasaban. Y es por eso que mandó a construir un kiosco para que se sintiera ese ambiente de alegría en este pueblo que hoy en día nos recibe. Don Jesús nos trajo a la Casa de la Desinfección, que hoy en día está en ruinas, como lo podemos ver acá atrás, pero también nos cuenta que esta casa fue uno de los primeros retenes de la policía que estaba acá adentro, porque recordemos que había policía por fuera y la policía que estaba acá adentro, que eran mismos enfermos. Así que acá, en esta casa que estoy señalando, era uno de los 8 retenes que tenía dicha policía, y que cuidaba que pues los enfermos de lepra que estaban aquí en su momento en el Lazareto no se escaparan. Y acá a mi espalda está la Casa de la Desinfección, que en su momento servía para que, digamos, dichos enfermos entraban con su ropa, la dejaban ahí, la quemaban o la botaban, y tendrían que entrar con una vestimenta nueva y pasaban por una máquina que pues digamos que los rociaba de un líquido, porque sí o sí para entrar tenían que ser desinfectados en esta casa.
Agua de Dios cuenta con sus más de 10 capillas, así como sus 7 museos, haciéndolo como uno de los pueblos que más museo tenga a nivel nacional. En 1961, la ciencia determina que la lepra no es contagiosa. La ley devuelve los derechos a los enfermos. 2 años después, en 1963, le dan la categoría de municipio Agua de Dios. Aún así, la ciencia dando su dictamen de que la lepra no era contagiosa como se creía de tal manera, en ese momento en el municipio ya de Agua de Dios se seguía haciendo los retenes, batidas y requisas, pero no para encontrar criminales o a cosas ilícitas, sino para buscar a hijos de enfermos de lepra. A dichos niños les tocaba esconderse en los lugares más recónditos de la casa para que no los encontraran, ya que probablemente serían separados de sus papás. Las personas nacidas en Agua de Dios no tenían acta de nacimiento de acá, sino que las tenían de Tocaima o Girardot. Y esto porque el mismo municipio los cubría del rechazo que quizá hubieran podido tener ante la sociedad. Es decir, que en los primeros años del nacimiento del municipio de Agua de Dios no tuvo registros de personas nacidas en el territorio. Al momento de la grabación hay aproximadamente más de 2000 enfermos de lepra en el municipio, los cuales obviamente son tratados con medicamentos y llevan una vida tranquila y en paz en un municipio que ha dado todo por ellos.